Buenas noches, queridos hermanos. Es un lindo desafío para mí poder compartir con ustedes este tiempo con la palabra de Dios, hablando de un tema que es muy interesante, muy atractivo, como es el tema de las misiones. Y quisiera compartir con ustedes esta noche algunos pensamientos y espero que cada uno de ellos pueda ser de aliento y pueda traer luz a este gran tema que Dios nos da de las misiones. Y espero que cada uno esté apasionado y muy motivado por ir por uno más. Cuando hablamos de la obra misionera, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La obra misionera no se trata de mí, sino del necesitado. Sin duda que lo más importante y fundamental e imprescindible será que el hombre o mujer de Dios sea alguien calificado, equipado, con convicción de lo que vive y quiere compartir. Si bien esto es importante, pero no más importante que el mismo hecho de que la obra no se trata de nosotros, sino del necesitado. Y Pablo entendió que era un deudor. En Romanos capítulo 1, versículo 14, versículo 16, 14 al 16, él va a decir de la siguiente manera en cuanto a este desafío que para él era muy importante. Hablando de la deuda, dice, a griego y a no griego soy, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Pablo se entendió deudor ante aquellos que le rodeaban. Él tenía un desafío, poder invertir en la vida de ellos y mientras no lo hiciera, era un deudor. Entendió que era su deber. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Para Pablo era una necesidad impuesta. No solo entendió que era deudor, no solo entendió que era su deber, entendió que debía vivir dispuesto y disponible para ir por uno más. Si ustedes continúan la lectura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y la lectura continúa y dice en el versículo 20 al final, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Dice en el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. Pablo entendió que debía vivir dispuesto para ir por uno más. Me es impuesta necesidad. Entendió que tenía una sola vida para predicar y esa vida la quería gastar yendo por uno más. Todo esto provocó en su vida un ardiente deseo de ir por uno más, a pesar de lo que pudiera costar o demandar el llevar el mensaje que un día trajo perdón a su vida y lo llenó de esperanza. Por eso decimos que este desafío de amor se basa en el necesitado y no en mí. El gran objetivo, el móvil o desafío de la vida para un hijo de Dios ha de ser un canal de bendición para todos aquellos que le rodean. Este ha de ser su móvil, ser un canal de bendición todos los días de su vida o toda su vida, pues no hay mayor inversión que invertir en vida de personas. Y Pablo lo descubrió, lo entendió, y esa era su pasión. No se ocupó de sí, sino del necesitado. Y tenemos el ejemplo del Señor. Él vino a dar su vida por los pecadores. Y este debe ser también en nosotros el gran móvil para cada día de nuestra vida. Pero hemos visto la obra misionera no se trata de mí, sino del necesitado. Veremos ahora la obra misionera no se trata si se dan o no las condiciones. En nuestros días todo está condicionado de acuerdo a los recursos, a las comodidades, a las conveniencias, a las facilidades, a los beneficios, si tengo o no tengo, si soy joven, soy viejo, si me apoyan o no me apoyan.
Estamos viviendo en una sociedad donde todo se condiciona y si las condiciones no se dan, las cosas no funcionan. Pero no es así en la palabra de Dios, pues encontramos desafíos extraordinarios e interesantes como en la vida del apóstol Pablo. La obra misionera no se trata si se dan o no las condiciones, se trata de todo lo que Dios quiere usar y hacer para alcanzar a uno más. Cuando uno lee en 2 Corintios capítulo 11 versículo 23, Pablo hablando de las situaciones que le tocó vivir, las circunstancias, las condiciones de vida, él va a decir de la siguiente manera. Capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 23, soy ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en ciudades, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, y en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Las condiciones no fueron las mejores, pero estas no detuvieron a Pablo. Él tenía una certeza de que Dios iba a estar con él, acompañándole, y cada circunstancia o cada condición lo desafió a ir por uno más, sabiendo que no estaba solo. Y cuando voy pensando en la obra misionera, debo tener en cuenta lo siguiente, que el que llama y desafía es el dueño de la obra. Debo entender que el que llama y desafía es el soberano de mi vida. Y debo entender que el que me llama y desafía es oportuno para cada situación que se presente o permita a él para mi vida. Cuando esto está claro en mí, no voy a tener que estar preocupado si las condiciones se dan o no. La obra es de Él. Él sabe cómo llevarla adelante. Él es soberano de mi vida. Él me va a cuidar, Él me va a ayudar, Él va a abrir las puertas, Él va a allanar el camino, Él va a estar allí para que yo pueda cumplir el propósito. Él es oportuno para cada situación. Nada que acontezca en mi vida o la vida de quien se involucre en el ministerio va a quedar al desamparo de Dios, sino al contrario, Él se va a ocupar, y lo que permita, sin duda que va a sumar para este gran desafío de testificar, de compartir con aquellos que me rodean. Pablo nos deja una serie de detalles a considerar sobre la obra y el propósito de Dios a lograr en su vida y a través de su vida. Cuando uno lee en Hechos capítulo 20, versículos 18 en adelante, Pablo dice de la siguiente manera: estaba con los ancianos y está compartiendo con ellos lo que ha sido el resumen de su ministerio o la evaluación de su ministerio, y dice en capítulo 20, versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos la lectura, y el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he
rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y las condiciones quizás no fueron las mejores, las ideales, pero nunca frenaron a Pablo. Pienso en Pablo y Sila en la cárcel, colocado en la parte más oscura, más adentro, dice, de la cárcel. Le pusieron cepo, eso quiere decir que le ponían una madera que sostenía sus manos y también sus pies, y no podía moverse. Y estando en ese lugar, con Sila empezaron a cantar, y dice que los que estaban alrededor escuchaban el canto, y luego, cuando Dios obró milagrosamente, muchos creyeron. Es decir, que el mensaje no estuvo preso, las condiciones no eran las mejores, pero nadie podía parar el mensaje que Pablo tenía para compartir, porque él sabía que Dios utilizaba todo para su gloria. Y debo entender eso, que no se trata de que si se dan o no las condiciones, se trata de todo lo que Dios quiere usar o hacer para alcanzar a uno más. En la vida de Pablo usó todo lo que puso a su alrededor para que eso motivara y alentara a Pablo para ir por uno más. Que cuando salgamos del lugar donde estamos o donde Dios nos lleve, salgamos limpios de conciencia ante Dios y las personas de que fueron las condiciones, que no fueron las condiciones las que regularon nuestro ministerio, sino nuestra verdadera convicción del llamado de Dios de ir por uno más. La obra misionera no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios quiere hacer. Y vamos con el tercer punto. Después de 30 años de servicio a tiempo completo, puedo compartirles que la obra misionera no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios quiere hacer. Y su palabra nos enseña que es su obra y no la mía. A través del tiempo he intentado hacer muchas cosas que pensé que eran buenas, que podían sumar, que podían colaborar, pero he ido entendiendo que no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y Pablo lo tuvo que comprender en el comienzo de su ministerio. Ahí en Hechos capítulo 16 sale con todo el entusiasmo para compartir la palabra y dice, capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La primera vez, la segunda, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y Pablo tuvo que comprender que no es como él quería ser, esa es la manera de Dios. Y Dios le impidió 2 veces ir a predicar para llevarlo a otro lugar. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Dios es el dueño de la obra y Él marca la forma en que lo hemos de llevar adelante. También su tiempo. Es interesante ver cómo Dios se ocupa de los tiempos. Y en la vida de Pablo pasó Pablo por Tesalónica 2 semanas y fue suficiente para dejar un impacto extraordinario. Pero en Asia tuvo 3 años, 3 largos años, y con muchas vicisitudes, pero aún así Dios utilizó esos tiempos de Pablo para poder ministrar a través de su vida. No solo que Pablo tuvo que aprender que era a la manera de Dios, que era en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios. Pablo tuvo que recibir ofrendas de los hermanos de Macedonia. Dice que estos hermanos en su extrema pobreza dieron más allá de sus fuerzas. Ellos estuvieron dispuestos a dar al Señor, aun cuando había gran necesidad entre ellos. Pero también Pablo recibió de Filipo, de la iglesia de Filipo. Y Pablo tenía que entender que era la manera de Dios, en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios. Y que Dios usaría lo que Él quiere usar, hoy o mañana.
Dios no está limitado para todo lo que sea necesario para llevar adelante su obra. En el pasado usó reyes, usó pastores, usó el muchachito con los 5 panes y 2 peces, hombres del vulgo, hombres con mucha letra y hombres sin conocimiento, sin mucho conocimiento como eran los discípulos o al comienzo, no, simples pescadores. Pero Dios utilizó sus vidas y a través de ellos muchos conocieron al Señor. Pero debemos tener presente que Dios se valdrá de personas, se valdrá de su palabra y su provisión. Su palabra no cambia y es el mensaje que hemos de predicar. Él es el dueño de la obra y Él velará y Él proveerá para las necesidades. Pero las personas que Dios está buscando, de las cuales Él se valdrá, son esas personas que viven en dependencia de su voluntad, que estarán a disposición de hacer lo que Dios quiera, llevar adelante su voluntad de ir y predicar el Evangelio, de cubrir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor, de ir y llevarles el mensaje en casa, en el vecino, en la panadería, en la tienda donde compramos, entre nuestros amigos, en el colegio, la universidad, el trabajo, donde hacemos deporte. Personas con disposición para llevar el mensaje, pero también personas que siempre van a estar disponibles, que no le van a poner excusas, no se van a justificar ni excusar, sino que la dependencia, su disposición y disponibilidad será algo que se aferra a la convicción del llamado de Dios y de lo que Dios quiere hacer en su obra en ellos y a través de ellos. Vamos al tercer punto, el cuarto punto. La obra misionera no se trata de un capricho, se trata de una convicción. La convicción de que Dios es el que llama. Y creo que no podríamos decir que a la iglesia la va a llamar, ya es llamada a ir y predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia somos desafiados a ir y predicar el Evangelio. Y como iglesia tenemos una gran necesidad de ser sal, de ser luz en el medio en que Dios nos ha colocado. Necesitamos entender que somos llamados por Dios para ir y predicar el Evangelio. Y Pablo lo entendió. Pablo dice en 1 Timoteo 1:12 que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Él daba gracias a Dios porque lo había puesto en el ministerio. Él entendía que Dios quería de él algo y estaba dispuesto a darlo. Pablo le alienta a Timoteo y le dice que el llamado de Dios es santo, que debemos honrar ese llamado y debemos ocuparnos en ese llamado. Por eso decimos que no se trata de un capricho, se trata de una convicción. Pero en segundo lugar, debemos entender que Dios es el que establece el lugar a dónde hemos de ir, dónde hemos de involucrar nuestra vida en el llamado. Y vimos con Pablo que él intentó de ir a diferentes lugares, a Frigia, intentó también ir a Misia, a Bitinia, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y de un lugar a otro, hasta que Dios lo llevó a donde Dios quería, a Macedonia. Y cuando tengo convicción del llamado de Dios, convicción de que es el lugar al que Dios me llama, debo estar en total confianza de que Dios ha de cuidar, ha de ayudar para este desafío. Y el tercer punto es que debo descansar, que Dios velará por la vida de mi vida o la vida de aquel que se ocupe en el llamado de Dios. No solo en el llamado, sino en el lugar, sino también en el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Convicción de que Dios es fiel, de que si Él llama, Él se ocupará de los más pequeños detalles, pero también de los grandes. Pablo dice en un momento en Filipenses capítulo 4, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir
con abundancia como con escasez. Había aprendido, pero él sabía que Dios no lo iba a dejar. Cuando vamos al versículo 19 dice, Dios se proveerá, Dios proveerá. Me encanta ese pensamiento de Pablo porque está basado en la confianza y en la convicción de que Dios es fiel y que Dios es el dueño de la obra y que Él llama, que Él indica el lugar, que Él cuida de los suyos, les provee lo que le hace falta. Pero también es necesario que en esa convicción del llamado de Dios pudiéramos quedar claros de que si tengo esa convicción de que Dios me llama, debo por esa convicción continuar, no estar ansioso ni preocupado, ocuparme, dejar que el resto se va a ocupar el Señor y mantenerme enfocado en ir por uno más. Mi gran ocupación ha de ser de ir por uno más, dejando que Dios se ocupe del resto. Hace falta una convicción de que Dios es el que llama, de que Dios es el que establece el lugar, de que Dios velará por nosotros y que esa convicción me debe sostener en medio del desafío de ir por uno más. Terminando, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el versículo a continuación dice, si quedar en la carne le resulta mejor, ya entonces no sé qué elegir, porque era tan valioso para él estar en la presencia del Señor, como tan valioso el hecho de ir por uno más. En su corazón había tanto deseo de estar en el cielo, como poder ser de bendición para uno más. Me encanta esta convicción de Pablo. Entendió que Dios lo había llamado, entendió que Dios no lo iba a dejar y que Dios iba a marcar los tiempos hacia donde Dios lo quería. Me encanta cuando en Romanos capítulo 15 dice que hasta el lírico lo ha llenado todo con el Evangelio. Pero ahora está orando por España. Si Dios lo quiere, Él quiere estar en España. Y me encanta ver que su convicción no le permitió el desánimo, más bien encontró el aliento en esa convicción de saber de que Dios lo quería utilizar para alcanzar a uno más. Y quiero terminar en este momento con el repaso de los 4 puntos. La obra misionera. La obra misionera no se trata de mí, sino se trata del necesitado. La obra misionera no se trata de si se dan o no las condiciones. La obra misionera no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios quiere hacer, porque esta es su obra. Y la obra misionera no se trata de un capricho, se trata de una convicción. Y espero que cada uno de nosotros podamos ser esos hombres que Dios está buscando, hombres que vamos a vivir en dependencia, con disposición, disponible y con una verdadera convicción del llamado de Dios a su obra, que no somos nosotros los principales, sino que en este desafío de las misiones, los principales son aquellos que tienen necesidad de Cristo. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a ir por uno más en este desafío de alcanzar al perdido. Que Dios bendiga tu vida, querido hermano, y juntos podamos seguir sumando para la gloria de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos podemos levantar, Señor, y ver, contemplar la obra de tus manos, Señor. Gracias por tu amor que se renueva cada día en nuestra vida, Señor. Quiero encomendarte, Señor, en este momento la vida de estas 2 chicas misioneras, Jenny, Señor, y Silvana, Señor, que están trabajando en Bolivia, Señor, haciendo tu obra, Señor, llevando el mensaje de
salvación para aquellos que están ahí en esa aldea, Señor, que pueden escuchar de la salvación, Señor, de la obra de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y quiero pedirte en este momento que renueve su fuerza, Señor, que ellas puedan seguir con esta obra, Señor, evangelizando en ese lugar. Señor, sabemos que una de las chicas tuvo problemas con este virus, Señor, está en recuperación, ya se recuperó gracias a tu poder, Señor, y quiero pedirte también, Señor, que estés bendiciendo ese lugar, Señor, por el tiempo en la base de la misión, Señor, que se puedan ser de bendición para cada uno de los hermanos que están allí. Te pido, Señor, por sabiduría, Señor, también para ellos, para que puedan hacer las cosas, Señor, con gozo y todo para la gloria de Dios. También te pido, Señor, por ese lugar, Señor, que está en la comunidad de hermanos, Señor, ese Ajas, Señor, por su cuidado. Sabemos que el virus está entrando en ese lugar, Señor, y te quiero pedir que estés guardando a cada una de esas familias, Señor, cada uno de los que están allí, Señor, que ellos puedan estar cubiertos, Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor, y que el virus pase de largo, Señor, los que están enfermos, Señor, se puedan recuperar. Y también te quiero agradecer, Señor, porque tú eres grande, Señor, por el interés que en este tiempo ha despertado, Señor, en algunos hermanos que por ahí estaban apartados de ti. Señor, gracias porque este tiempo de pandemia, Señor, tú has tocado cada uno de sus corazones, Señor, para poder acercarse más a ti, Señor. Y también te quiero pedir por los hermanos nuevos, Señor, por los creyentes que llevan años sirviendo, Señor, que tú renueves su fe, su fuerza, Señor, para que todo lo puedan hacer de la mejor manera, Señor, puedan seguir conquistando más almas para ti, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo de pandemia, que tú has tocado los corazones de las personas, Señor, para que se vuelquen a ti, Señor, que te busquen cada día más a ti. Señor, te agradezco porque en todo momento tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y eres un Dios grande, Señor, que las escuchas y obras, Señor, para ir haciendo las cosas de la mejor manera, Señor, todo para tu gloria. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti, a pesar de que somos frágiles, Señor, somos personas que por ahí no merecemos tanto amor, pero tú, en tu gracia, en tu amor, Señor, nos sigues guardando, cuidando y protegiendo. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro santo que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Gracias porque podemos compartir este momento de esta forma, pero sabiendo de que todos vamos a decir amén, porque vamos a orar por las necesidades de nuestros hermanos allá en esta Vista Corriente, y sabiendo de que es una obra amada donde pudimos ayudar también en la obra allí, en comenzar de esa obra. Gracias por la familia Valtorta allí en Bella Vista Corriente. Te pido, Dios, que bendiga sus vidas. Ellos están gozosos de poder servir allí, y oh Dios, piden por la vida de su hijo Jeremías, para que la vida de Jeremías pueda ser una vida que te honra a ti, Señor. Bendice su vida, bendice su crecimiento espiritual día a día. Te pido, Dios, que bendiga también los desafíos que tienen en ese lugar. Tienen desafíos de comprar el terreno o comprar una casa en la cual están viviendo ahora, alquilada, pero sabemos que tú, oh Dios, vas a decidir y vas a hacer en función de tu voluntad, pero dejamos este desafío en tu poder para que tú obres y puedan, oh Dios, tener algo ya firme, concreto, un terreno, una casa en donde puedan hacer tu casa y las distintas actividades que se están desarrollando así, por el crecimiento de los hermanos de las iglesias, una iglesia donde está creciendo hace muy pocos años, un lugar donde necesita de ti, un
lugar donde hay mucha gente que no acepta tu palabra. Pero Dios bendice esta actividad que se hacen allí por los discípulos que ya tienen los hermanos allí, para que ellos puedan ser de bendición y de guía. Y también pedimos por su vida material. Ellos son hermanos que se dedican 100% a la obra y tienen su camioneta, su medio de movilidad que necesita mantenimiento. Sabemos de que van a lugares donde hay campos y los terrenos son complicados, por eso ellos necesitan hacer el mantenimiento de su camioneta. Bendícele para que lo puedan hacer. Bendice, Dios, también su vida, su familia, sus madres, sus hermanos, sus sobrinos. Han tenido un momento muy doloroso en este tiempo en el cual falleció su sobrino. Por eso, Dios, te pido que bendigas y fortalezca la familia de Néstor y de Patricia. Ella perdió su sobrino la semana pasada, hace muy poco, y te pido que bendiga su vida para que tú estés orando en ello. Gracias por su vida, gracias porque podemos conocerle, gracias porque podemos orar por ello, gracias por el compartir que va a tener ahora Néstor con nosotros. Dejamos todo en tus manos, agradecidos por tu gran amor, en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.